Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, gerente del Club Cámara Madrid. Desde este club empresarial queremos daros las gracias por acompañarnos en esta nueva sesión que celebramos hoy de la mano de nuestro socio jurídico premium, Vicente Tobar Abogados, firma referente en nuestro foro jurídico en el área de Derecho Penal. Quiero animar a aquellas empresas que aún no sois socios a que nos preguntéis y os suméis al Club Cámara. Os ayudaremos a acercaros a vuestros potenciales clientes. Antes de comenzar, muy brevemente, recordar un par de detalles. Por favor, los micrófonos y cámaras desconectadas, identificaros con vuestro nombre completo y empresa para poder comunicarnos con vosotros correctamente, y las dudas que os puedan surgir podéis enviarlas a través del chat para que sean resueltas al final de la intervención. Bien, la posibilidad de que una empresa pueda ser responsable de los delitos que se cometan en su seno, ya sea a través de dirigentes, administradores o empleados, nos hace muy conscientes de la necesidad de tomar determinadas medidas de control interno que nos permitan prevenir y evitar daños mayores. Hay muchas preguntas abiertas, no solo de los delitos, también de las infracciones que se puedan cometer, y para conocer mejor todo esto tenemos con nosotros a dos grandes profesionales de la firma Vicente Tobar Abogados, como son Lilian Valenzuela. Lilian es abogada con más de 12 años de experiencia en la asesoría y defensa jurídica en materia de protección de datos. Está certificada como delegada de protección de datos por la Agencia Española de Protección de Datos. Además, es miembro de la Asociación Española de Privacidad y experta en compliance penal. Por su parte, tenemos a Vicente Tobar, socio director de la firma que lleva su nombre, Vicente Tobar Abogados, y magistrado en excedencia. Tras 20 años prestando servicio a los ciudadanos como magistrado, Vicente decidió defender a los intereses de las personas desde otra perspectiva, y esta experiencia como magistrado le permite ofrecer a sus clientes una estrategia integral pues realmente eficaz. Un placer contar con ambos en esta sesión y nada más, Lilian, Vicente, muchísimas gracias por contar con vosotros y nada más te doy la palabra a Lilian. Muchas gracias, adelante cuando quieras. Bueno, muchas gracias a vosotros, a la Cámara y a todos los asistentes por acompañarnos hoy en este ratito. Efectivamente, vamos a hablar de los delitos e infracciones más habituales en las empresas que se cometen, digamos que con mayor frecuencia. Va un poquitito lento para pasar las diapositivas, pero aquí estamos. Bueno, yo comenzaré hablando de protección de datos. Comenzaré hablando de protección de datos y en este sentido pues hablaré de las infracciones que más comúnmente se cometen en las empresas y os daré pues algunas cifras que sean interesantes en este sentido. Lo primero que quería es recordar que existen dos normas fundamentales en materia de protección de datos que exigen su cumplimiento, que son fundamentalmente el Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos. El reglamento es una norma europea que aplica a todos los Estados miembros y la ley orgánica es una norma nacional que aplica exclusivamente en España. Como conceptos básicos, simplemente recordar que cuando hablamos de datos personales nos estamos refiriendo a información referente a una persona física identificada o identificable, como puede ser fácilmente un nombre y un apellido, o un DNI, que también nos puede llegar a la identificación de una persona. Y, por ejemplo, los datos anónimos estarían excluidos de protección porque no permiten esta identificación. Dicho esto, a modo introductorio, vamos a hablar de cuáles son las infracciones más comunes en España y en Europa. Vamos a hablarlo con cifras, con porcentajes. Estas cifras están extraídas, pertenecen a 2021, las he extraído de la memoria anual de la Agencia de Protección de Datos, con lo cual no os puedo contar todavía cómo vamos en 2022, ya os diré el año que viene. Bueno, un 31% de las infracciones se cometen por ausencia de base legitimadora. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que el Reglamento de Protección de Datos establece 6 bases legitimadoras, que son circunstancias habilitantes del tratamiento, es decir, determinadas circunstancias que convierten el tratamiento de una información, de un dato personal, en ilícito. Os lo voy a explicar, no con demasiado detalle, pero creo que hay varias de estas bases legitimadoras que son relevantes. En primer lugar, el consentimiento es la primera base de legitimación que reconoce el reglamento. ¿Esto cómo se explica? Pues de manera muy sencilla. Si una persona, un interesado,
autoriza el tratamiento de sus datos, pues esta base de legitimación encajaría, con lo cual el tratamiento de sus datos sería lícito. Para que sea el consentimiento la base legítima idónea, debe cumplir una serie de requisitos. No todo consentimiento es válido, ya sabéis que no todo vale en derecho. Debe ser un consentimiento expreso, una acción afirmativa, específica por finalidad. Esto significa que si quiero tratar los datos para diferentes finalidades, pues tendré que pedir el consentimiento expreso para cada una de ellas. Cuando hablamos de acción afirmativa, se trata de un consentimiento del sí acepto. El llamado consentimiento tácito con el Reglamento de Protección de Datos pasó a ser ilícito, es decir, no viene reconocido. El tácito es aquel del que inferimos del comportamiento de una persona que entendemos que quiere que tratemos sus datos, ¿vale? Esto no es lo que vale en derecho. Un consentimiento válido sería aquel en el que la persona expresamente dice sí, acepto el tratamiento de mis datos. Otra base de legitimación que reconoce el reglamento y que entra también en este 31% de infracciones es la ejecución de un contrato. ¿Por qué? Porque en ocasiones no es necesario el consentimiento del interesado cuando existe un contrato para cuya ejecución se requiere el tratamiento de determinada información. Os lo explico con un ejemplo que es muy ilustrativo. Relación laboral entre trabajador, que sería el interesado, y empresa, empleadora, que sería el responsable del tratamiento. Cuando se suscribe una relación laboral, imaginaros cómo ejecutamos este contrato laboral si no tenemos nombre y apellidos del trabajador, cuenta bancaria, DNI, sería imposible, ¿no? Entonces, es el típico caso en el que es necesario tratar determinados datos del interesado por parte de la empresa para ejecutar esa relación laboral, ¿vale? Esta sería la segunda. Luego tenemos una tercera base de legitimación que reconoce el reglamento, que es el cumplimiento de obligaciones legales. Si tenemos una ley que como empresa nos aplica y nos obliga a tratar determinados datos, tampoco tenemos que pedir el consentimiento. La base de legitimación sería precisamente el cumplimiento de obligaciones legales. Os pongo también un ejemplo práctico para que lo veáis. En el caso de clínicas y hospitales, la conservación de historias clínicas es obligatoria por ley. La normativa de sanidad obliga a este sector a conservar esta información por un plazo de mínimo de 5 años y puede llegar hasta 20 años en algunas comunidades autónomas. Entonces, en este caso, pues lo mismo, no sería necesario el consentimiento porque tenemos una ley que nos obliga al tratamiento del dato. Y luego existen otras bases legítimas, son en total 6, que nos permiten tratar lícitamente información, la protección de intereses vitales, el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en ejercicio de poderes públicos, que esta es la base de legitimación que utiliza siempre la administración pública para tratar nuestros datos, los datos de los ciudadanos, y la satisfacción de intereses legítimos. Como no podemos profundizar en todas por razones de tiempo, os digo lo que le cuento siempre a mis clientes. Coged estos 6 apartados de bases legitimadoras y haced como una especie de checklist imaginario, ¿no? Poned una casilla al lado de cada uno de estos puntos y pensad ahora en vuestra empresa. ¿Qué tipo de datos tratamos? Vamos a seleccionar todas las actividades de tratamiento y vamos a ver en cuál de estas casillas encaja. Si estoy tratando datos de un interesado y no encaja en ninguna de estas 6 casillas, es probable que este tratamiento sea ilícito, con lo cual sería necesario recabar asesoramiento o cesar en el tratamiento de este dato. ¿Por qué? Porque de lo contrario entraríamos en este 31% de infracciones. Por otra parte, un 30% de infracciones responde al incumplimiento de principios de protección de datos. Lo mismo, el reglamento reconoce una serie de principios que deben cumplirse en la gestión de este tipo de información relativa a personas físicas. Los principios están reconocidos en el artículo 5. Ellos son pues, licitud, lealtad y transparencia, que sería el primer principio. Aquí llamo la atención, la licitud es un poco la base legitimadora que hemos comentado antes, y la transparencia es un principio muy importante, se incumple mucho en la práctica. Y es que lo que nos dice el legislador es que tenemos que ser transparentes en el tratamiento, tenemos que explicar a los interesados con carácter previo o en el momento de la recogida del dato qué vamos a hacer con esta información, es decir, cómo la vamos a manejar, para qué finalidad la vamos a tratar, cuál es la base legitimadora en la que nos amparamos, por cuánto tiempo, cuál es el plazo de conservación, por cuánto tiempo la vamos a tratar, a qué empresas vamos a ceder esta información, también tendríamos que decirlo, y por qué motivo.
cuáles son los derechos, cómo pueden ejercitar sus derechos o plantear sus reclamaciones en materia de protección de datos. Más o menos esto, pero que sepáis que el reglamento nos dice específicamente en cada caso lo que tenemos que informar. Esta información, la Agencia de Protección de Datos recomienda darla en forma de capas, de manera, un lenguaje sencillo, claro. ¿Cómo incumpliríamos el principio de transparencia? No dando esta información o dándola de manera deficiente. Por ejemplo, si tenemos un grupo de personas cuyos datos vamos a tratar y la cláusula informativa es eminentemente jurídica y nuestro colectivo de tratamiento de datos no son jurídicos, no son abogados, esta cláusula no sería clara, no sería entendible. Entonces, la agencia podría considerar que estamos incumpliendo, aunque sea parcialmente, el principio de transparencia. Y creo que, me atrevo a decir, estas cifras no las tengo, pero que dentro de este 30%, quizás un 20 y hasta un 25% respondan al incumplimiento del principio de transparencia. Pero hay otros principios, como el de limitación de la finalidad, es decir, tratar los datos para las finalidades autorizadas o establecidas. Minimización de los datos, tratar los datos mínimos e indispensables para cumplir estas finalidades lícitas. Exactitud y actualización, los datos tienen que estar actualizados. Plazo de conservación, integridad y confidencialidad y responsabilidad proactiva. Luego, un 24% de las infracciones se cometen por la ausencia de medidas técnicas y organizativas o porque estas medidas técnicas y organizativas son insuficientes, ¿vale? El mero hecho de no contarse con medidas técnicas y organizativas en la empresa para proteger los datos personales tratados ya puede considerarse una infracción. Luego se verá si esta infracción provoca un daño, ¿vale? Pero que no es necesario ese daño para que se configure como tal la infracción. Debéis saber que el reglamento textualmente dice que, teniendo en cuenta el tipo de tratamiento y los fines, cada empresa debe realizar su propio análisis de riesgo para evaluar qué medidas tenemos que implantar. Y esto es interesante porque en 1999, con la ley 15, que ya está derogada, era muy distinto. La ley nos decía exactamente, para el tipo de datos que tratábamos, qué medidas teníamos que aplicar. Pero con el reglamento esto cambió. Digamos que el balón, esa responsabilidad, pasó a la casa del responsable y el legislador nos dijo: yo no te voy a decir qué medidas tienes que aplicar, haz tu propio análisis de riesgo y en base a ello determina qué es lo idóneo para proteger el tipo de datos que tratas. Por eso, pues probablemente no sean igual de estrictas las medidas de seguridad organizativas y tecnológicas que debe aplicar un hospital, pues que a lo mejor una tienda de zapatos, ¿no? Son negocios, en definitiva, tratan datos personales, pero el riesgo probablemente para los derechos y libertades de las personas no sea el mismo. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Que como consecuencia de errores humanos, muchas veces por la deficiente formación del personal en materia de protección de datos o por ataques informáticos, se producen brechas de seguridad. Las brechas de seguridad, la mayoría, deben notificarse a la Agencia de Protección de Datos. Esto es una obligación, siempre que sean brechas que pueden atentar contra los derechos y libertades, contra la privacidad de las personas, ¿vale? Entonces, una vez que vas a la Agencia de Protección de Datos, a la sede electrónica, a cumplir con tu obligación de notificar tu brecha de seguridad, este incidente que ha afectado a la privacidad de, por ejemplo, tus clientes o tus trabajadores, nos encontramos con un formulario más o menos extenso y de las primeras preguntas que nos hace la agencia es, incluso yo creo recordar que incluso antes de que expliquemos en qué consiste la brecha, nos preguntan qué medidas técnicas y organizativas hemos implantado antes de la brecha para evitarla. Si no tenemos nada que decir aquí, lo más probable es que esta comunicación se convierta en una autoincriminación, porque la agencia puede, de oficio, iniciar un procedimiento sancionador en nuestra contra. Eso sin hablar de las posibles denuncias que podamos recibir por no haber protegido adecuadamente los datos personales. Un 8% de las infracciones se producen por no atender los derechos de protección de datos de los interesados. ¿Y cuáles son estos derechos? Pues el derecho de acceso, rectificación, supresión, baja de publicidad. Aquí simplemente deciros que son derechos personalísimos, aunque bueno, puede venir un tercero autorizado a solicitarlos, pero nosotros como responsables del tratamiento, como empresas, debemos saber que los derechos hay que contestarlos, estas solicitudes hay que contestarlas siempre, sea para decir procede su solicitud o no procede su solicitud y fundamentarlo, pero hay que dar siempre una respuesta y dentro del plazo máximo de un mes. El mero hecho de no contestar o contestar fuera de plazo ya podría constituir
una infracción de protección de datos. Se me queda algún porcentaje, pero bueno, que está un poco diluido entre diferentes infracciones y creo que estos que os he señalado son los más interesantes. A ver si me pasa ahora la diapositiva. Sí que me ha pasado. Vale, pues aquí a modo ilustrativo simplemente deciros que aquí podéis ver en la memoria de la Agencia de Protección de Datos cuáles son las actividades con un mayor número de denuncias, ¿vale? Aquí veis un top 10 y bueno, ir pensando si dentro de vuestras organizaciones estáis en alguno de estos sectores o realizáis alguna de estas actividades, como básicamente tener cámaras de videovigilancia, que es la primera, y recordad que son cifras de 2021. En 2022 creo que esto va a cambiar un poquito porque, por ejemplo, con el tema de la videovigilancia creo que cada vez tenemos más claro qué podemos hacer y qué no podemos hacer con las cámaras, ¿vale? Pero bueno, esto lo dejo aquí a modo de consulta. Llamo la atención sobre la publicidad, que esto encaja en cualquier sector porque en casi todas las empresas realizamos alguna acción como mínimo de publicidad y la publicidad tiene que cumplir muchos requisitos en materia de protección de datos cuando se dirige a personas físicas. También quería comentaros que respecto al 2020, en el 2021 vimos un 35% de aumento de las denuncias. En 2022 creo que esta cifra será superior, pero bueno, no me quiero adelantar. Y es porque en la sede electrónica es tan sencillo, tan fácil denunciar que la gente cada vez se anima más, incluso sabiendo que en muchos casos no obtienen una compensación económica por denunciar. Por eso el carácter preventivo en materia de protección de datos es tan importante. Y también recordaros que las sanciones en esta materia son muy altas, verdaderamente altas, pueden llegar hasta el 20%, hasta 20 millones de euros o hasta el 4% del volumen global de negocio del ejercicio anterior, optándose siempre por la de mayor cuantía. Os voy a dar unas pinceladas sobre igualdad y posibles infracciones en esta materia. Es verdad que igualdad es una materia relativamente nueva, entonces no puedo hablaros de cifras, de porcentajes, esto lo dejo pendiente para el año que viene. Pues eso, porque es una materia nueva donde reina, me atrevo a decir, la desinformación y por eso podríamos decir que muchas empresas incluso incumplen por desconocimiento, no sabemos lo que tenemos que hacer. De hecho, nosotros los asesores todavía hay apartados de estas normas que nos cuesta entender cómo ponerlos en práctica, ¿no? Pero ya sabéis que, bueno, si bien existe desde 2007 una ley de igualdad, en el año 2019-2020 se sucedieron varios cambios normativos que de alguna manera hicieron aflorar estas obligaciones que algunas venían, os digo, de 2007, ¿vale? Como es el caso del protocolo antiacoso. El Real Decreto 902 y el 901 de igualdad retributiva, igualdad y su registro, surgieron en un momento en el que estábamos peleando contra el coronavirus, con lo cual teníamos una prioridad y pensar en los planes de igualdad en este momento pues no nos preocupaba demasiado, ¿no? Pero ya en el 2021 sí digamos que hubo una especie de revuelo y las empresas dijeron, ojo, que aquí hay una serie de obligaciones que no estamos cumpliendo. ¿Cuáles son las sanciones y qué tenemos que hacer, ¿no? Y por eso fue que en el 2001 me atrevo a decir que fue cuando tuvimos ese gran volumen de consultas, de requerimientos para la realización de planes de igualdad. Pero bueno, os digo cuáles son las obligaciones legales porque las infracciones derivan del incumplimiento de estas obligaciones, ¿vale? En primer lugar, la confección de un plan de igualdad. El plan de igualdad debe ser registrado en el RECOM. La obligación es confeccionarlo y registrarlo. El RECOM es el registro de convenios colectivos y planes de igualdad. Pero esta obligación de confeccionar un plan de igualdad no aplica a todas las empresas de España, sino a aquellas de 50 trabajadores o más, ¿vale? Aunque es cierto que empresas de menos de 50 trabajadores pueden hacer su plan de igualdad y registrarlo de manera voluntaria, ¿vale? El plan de igualdad es especialmente complejo, a mí me lo parece, pero más complejo que confeccionar el plan, que no es tanto, es registrarlo en el RECOM, porque llueven los requerimientos y normalmente creemos que lo vamos a hacer en un día, es un registro telemático, pero luego se suele alargar bastante este procedimiento porque tiene unos requisitos y son muy estrictos para que admitir nuestros registros. Otra de las obligaciones es la de confeccionar un registro retributivo, ¿vale? Esto está en el artículo 28 de la Ley 6 de 2019 y se trata de un registro salarial que va desagregado por sexos y categorías. Es simplemente un registro, no es una auditoría retributiva como se hace dentro del plan de igualdad, ¿vale?
Otra de las obligaciones es la de confeccionar el protocolo contra el acoso. La diferencia entre el plan de igualdad, el registro retributivo y el protocolo antiacoso, una de ellas es que, como os dije, el plan de igualdad aplica a empresas de 50 o más empleados, pero el registro retributivo y el protocolo contra el acoso son obligaciones que son independientes del número del volumen de la plantilla, ¿vale? Es decir, aplican a todas las empresas. El protocolo contra el acoso es un protocolo que establece pues, una serie de medidas para intentar evitar situaciones de acoso en la empresa, acoso por razón de sexo y acoso sexual, que no es lo mismo, y también establece cuál es el protocolo a seguir si recibimos una denuncia, con lo cual esto que hablamos de la obligatoriedad de crear un canal de denuncias en materia de igualdad es precisamente un canal para que las personas que se sientan víctimas de situaciones de acoso puedan denunciar. Es un canal confidencial y aquí hay mucha relación con el tema de protección de datos. Hemos tenido un caso hace poquísimo porque, ya os digo, hay mucha desinformación y claro, no puedes recibir una denuncia e inmediatamente revelar los datos del denunciante al denunciado y a toda la empresa, ¿vale? Esto no se puede hacer por protección de datos. Luego, aquí veis un poco un mapa visual de cuáles son las obligaciones de las que derivan estas infracciones y simplemente recordar que las sanciones, en el caso de las sanciones pueden ser muy graves o graves, y las muy graves pueden llegar hasta los 225.000 euros. Y sin más, doy paso a Vicente, que os hablará, profundizará un poco más en el ámbito penal del compliance. Pues, hola, buenos días a todos. Buenos días, muchas gracias Lilian. Muchas gracias a la Cámara por permitirnos participar en este webinar, aunque ahora desde aquí no puedo pasar el... A ver. No puedo pasar la diapositiva. Lilian, si puedes pasárselas tú, por favor. Ahora. Sí. La ha pasado, ahora ya está. Nada, bueno, quería daros las gracias, como estaba diciendo, que estaba un poco, teníamos problemas técnicos. Bueno, pues el día de hoy que queríamos hablar un poco en general, no solo de los delitos, sino de todas las infracciones, o sea, en general de las responsabilidades en las que puede incurrir una empresa o la mayoría de ellas, ¿no? Porque evidentemente son muchas más y de todos los tipos. Entonces queríamos hacer este barrido un poco para que todo el mundo tuviera claro cuáles eran las infracciones más importantes. Lilian ha hablado de las infracciones relacionadas con la protección de datos, las infracciones relacionadas con la igualdad, y yo voy a entrar un poco más en lo que son los delitos, aunque también al final podemos hacer referencia a otra obligación también importante que genera una gran responsabilidad, que es la prevención de riesgos laborales. El problema de estas infracciones de carácter administrativo, como son las de igualdad, las de prevención de riesgos laborales o las de protección de datos, es que genera unas sanciones muy graves, unas infracciones graves, unas sanciones graves, incluso algunas pueden derivar en delitos, como luego iremos viendo. En cuanto a los delitos, y ahora ya hablo de delitos que puede cometer la empresa como tal. O sea, no estamos hablando de responsabilidad penal de los administradores, que es otra cosa, no estamos hablando de la responsabilidad penal de los empleados, que igualmente es otra cosa, sino de la responsabilidad penal de la propia persona jurídica, es decir, de la sociedad, que aparte de que se pueda condenar penalmente en un tribunal penal a ese administrador o a ese trabajador que ha cometido un determinado delito en el suelo de la empresa, exista una sentencia que condene a la sociedad expresamente como autora del delito. Eso, que bueno, ya sabéis, es un tema un poco trillado, pero yo creo que además nosotros, incluso aquí en la Cámara, hemos hablado alguna vez de esto. Eso ya es posible a partir del artículo 31 bis del Código Penal. La primera reforma se produce en el 2011 y posteriormente una segunda en el 2015 de mayor profundidad, y se establece expresamente que la persona jurídica, es decir, la sociedad, la empresa, es responsable por los delitos cometidos, y aquí se detalla en dos supuestos: uno por los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas y en su beneficio directo o indirecto por sus representantes legales o aquellos que actúan en nombre de representación o que tienen facultades de organización y control dentro de esta estructura. Y en segundo lugar responde también, y esta es de las más graves, de los supuestos de más gravedad de la persona jurídica, de los delitos
cometidos en el ejercicio de las actividades sociales y por cuenta o en beneficio directo e indirecto de las mismas por quienes están sometidos a un control de la propia sociedad. Es decir, ya no son delitos cometidos por las personas que controlan la sociedad, por representantes legales, sino por propios trabajadores. Esto sí, con carácter general. Las características principales de esta responsabilidad penal de la persona jurídica, que es una responsabilidad penal directa, que es independiente y compatible con la responsabilidad penal de esa persona física, es decir, son dos responsabilidades penales, es un delito diferente. O sea, el delito que comete la sociedad es un delito, como se le llama el Tribunal Supremo, un delito corporativo. Es decir, ¿y en qué consiste ese delito? Pues en no realizar las tareas de prevención necesarias para que no se cometan delitos dentro de su organización, y ahora lo explicaré un poco más tranquilo, pero que sea un poco más despacio, pero quedaros con esa idea. Existe el delito que comete el representante legal o el trabajador de la sociedad, delito de descubrimiento de secretos, por ejemplo, y luego la responsabilidad penal, el delito que comete la sociedad, es el no haber realizado previamente una tarea de prevención para evitar que se cometan esos delitos. Una vez realizada esa tarea de prevención, el delito se puede cometer, porque el hecho de que una sociedad ponga mecanismos para evitar que se cometan delitos no quiere decir que esos delitos no se vayan a cometer, pero en el caso de que se cometan, ella no habrá cometido el delito. A ver, luego si no lo hablamos en el debate. Otra de las características de esta responsabilidad penal de la persona jurídica es que está limitada, es que ha determinados delitos, es decir, son un listado de delitos, que es un poco lo que queríamos comentar hoy en esta webinar, un listado de delitos tasados. A diferencia de la persona física, que puede cometer todos los delitos del Código Penal, una persona jurídica solo puede cometer aquellos delitos cuando el Código Penal expresamente diga que este delito lo puede cometer una persona jurídica. Y entonces es importante que conozcáis exactamente esta lista. Estos son los únicos delitos que puede cometer una sociedad o cualquier otra persona jurídica. Aquí estáis, veis que es un listado, si estáis viendo en la pantalla. No voy a entrar en todo, pero como un poco el título de hoy era los delitos o infracciones que se puede cometer por una empresa de manera más habitual, sí que vamos a detenernos en 3 o 4 de estos delitos de esta lista para que intentemos prevenirlo. El tráfico ilegal de órganos humanos, pues bueno, pues esto no es un delito que se pueda cometer normalmente en una sociedad, aunque habrá algunas que sí la cometa. Pero, por ejemplo, la trata de seres humanos, prostitución, descubrimiento y revelación de secretos. Eso sí es importante, descubrimiento y revelación de secretos, puesto que dentro de una sociedad se tiene conocimiento de se tiene mucha información, y cuando un empleado revela esa información, descubre eso que se llama secreto, puede dar lugar a infracciones, como ha explicado Lilian, de carácter de protección de datos, pero también puede llegar a cometer un delito cuando lo que supone es una revelación de un secreto. Estafa, la estafa que cometa una persona física dentro de una estructura societaria, a su vez implicará que de la estafa pueda ser condenada también la propia persona jurídica si no ha realizado esas tareas de prevención, como estamos diciendo. Frustración de la ejecución, que son alzamientos de bienes, insolvencias punibles, evitar que cobre un acreedor. Estos son delitos que pueden ser muy habituales dentro de una empresa, tanto la estafa como la frustración de la ejecución, como las insolvencias punibles. Los daños informáticos, otro delito característico de una sociedad, puesto que se puede causar daño a la información que existe dentro de los ordenadores de una determinada empresa. Delitos contra la propiedad intelectual, industrial, el mercado de los consumidores, también son delitos habituales que se puede cometer, y por tanto hay que tener un plan de prevención, y de eso hablaremos después, porque en eso consiste el compliance, que es un poco lo que queríamos también comentar hoy como sistema de prevención o método, instrumento, herramienta para prevenir que se cometan esos delitos. Pues habrá que contemplar todos estos riesgos que estamos diciendo como delitos más habituales para fijar unos cortafuegos y evitar que la responsabilidad se derive también a la propia persona jurídica. El blanqueo de capitales es un delito clásico también de cualquier sociedad. Las sociedades, tanto el blanqueo de capitales como el delito fiscal, pues se puede cometer en el seno de una persona jurídica que mueve mucho dinero, y
ha de tomarse medidas para que el dinero esté siempre controlado, exista una trazabilidad de dónde viene el dinero, existan los pagos, por ejemplo, los cobros sean siempre mediante transferencia bancaria, mediante con algún mecanismo que se pueda controlar. O sea, no, evidentemente ya un pago en efectivo, eso hay que evitarlo y está totalmente desterrado, aparte de que está prohibido, ¿no? A partir de pequeñas cantidades. Pero son delitos muy característicos y que es muy fácil que puedan cometer las sociedades si no se hacen bien las cosas. Y sobre todo si no se establecen medidas de control. Delitos contra la seguridad social, pues exactamente igual. Tener trabajadores que no están dados de alta en seguridad social o con condiciones que no son legales. Los delitos contra construcciones y edificaciones no autorizables, pues también depende del sector al que se dedique esa persona jurídica, pero si se trata de una persona jurídica que se dedica a la construcción, pues es muy posible también que es otro delito de los habituales. O sea, existen delitos que son como que con carácter general pueden cometer casi todas las empresas, como la revelación de secretos, como la estafa, insolvencias punibles, daño informático, blanqueo de capitales o delitos fiscales, y otros que dependerán del sector al que se dedique esa persona jurídica. Pues eso, el delito contra la ordenación del territorio, pues podrá cometerlo normalmente o con más habitualidad una empresa que se dedique a la construcción. Delitos contra la salud pública, pues bueno, pues podrá cometerlo una empresa que se dedique a materia de salud. Tráfico de influencia, pues puede cometerse por cualquiera, cohecho, falsificación de tarjetas de crédito, en fin. Estos son los delitos de odio, eso también, por eso tiene que fijarse una medida de prevención para que eso no se produzca en el seno de esa sociedad, conductas discriminatorias hacia unos determinados colectivos, pues por razón de la raza, de la religión, de cualquier otro tipo, que en definitiva en eso consiste el delito de odio. Bueno, pues dentro de ese listado, pues estos son los delitos que si se cometen dentro de una sociedad, puede cometerlos también la propia sociedad. Existe una excepción, algunas personas jurídicas están excluidas, básicamente son las administraciones públicas, el Estado, organismos reguladores, o sea, están excluidas y no son, estas personas jurídicas no pueden cometer delitos. Las penas, naturalmente una persona jurídica no se le puede imponer una pena de cárcel, por ejemplo, no se puede meter en la cárcel a una sociedad, pero sí que se establece un catálogo también de penas que son unas penas muy graves, si os dais cuenta, unas multas que son una multa muy elevada, disolución de la persona jurídica, suspensión de las actividades, clausura de los locales, prohibición de realizar más actividades, inhabilitación para obtener subvenciones, es decir, que esto puede llevar directamente a la muerte civil de la sociedad. Una sociedad que sea castigada en una sentencia penal a la clausura de sus locales o a la prohibición de realizar sus actividades, pues prácticamente va a llevar al cierre y a la disolución de esa sociedad, pues con lo cual todo el mundo, o sea, todos los trabajadores se van a quedar en la calle, se va a crear un verdadero problema. De ahí la importancia de evitar que ese delito que se puede cometer en una estructura se pueda derivar a lo que es la propia sociedad. Existen en el Código Penal también una serie de circunstancias que modifican la responsabilidad penal de las propias personas jurídicas, pues como cuando se cometen delitos por persona física, no existe una atenuante y una eximente. La atenuante, pues cumplir parcialmente cuando se dan circunstancias eximentes, pero no sean todos los requisitos. La confesión espontánea, aportar pruebas nuevas y definitivas durante el proceso, reparar el daño causado o, una vez cometido el delito, establecer medidas eficaces de prevención y control. Todo eso servirá para atenuar la pena que se imponga a la persona jurídica, pero no se le exime de pena. Es decir, no sería absuelta en el juicio, sino que sería condenada, solo que se impondría una pena un poco más leve. Sin embargo, están previstas en el propio Código Penal una eximente, es decir, que la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad penal si antes de la comisión del delito ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir los delitos de la naturaleza del que fue cometido, para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión. Este párrafo, esto quiere decir que quedará exenta de responsabilidad si tiene instaurada en la empresa unos
correctos programas de compliance o de compliance, o como a mí me gusta decirlo en español, un plan de prevención de delitos, ¿no? O sea, que si tiene ese plan de prevención de delitos, quedará exenta de pena. ¿Por qué? Porque lo que he explicado antes, porque la responsabilidad penal de la persona jurídica no es tanto la del que comete el delito en sí, la persona física que lo comete, sino la responsabilidad de ella nace de no realizar una tarea de prevención, de que dentro de una estructura organizativa donde hay muchas personas trabajando y es fácil la comisión de delitos, la sociedad tiene que establecer medidas para evitar que se cometan. Si esas medidas para evitar que se cometan es lo que se denomina un plan de cumplimiento o un plan de prevención de delitos, o el famoso, como también se utiliza la expresión en inglés, el compliance, el compliance program, que son precisamente el conjunto de medidas tendentes a garantizar que todo y cada uno de los miembros de una empresa cumplan con los mandatos y las prohibiciones jurídico-penales y que en caso de infracción sea posible su descubrimiento y adecuada sanción. Es decir, que tiene que fijar esas medidas de prevención. Como digo, eso puede que no evite la comisión del delito y que si a pesar de fijar las medidas preventivas se comete el delito, pues no responderá la persona física, pero nunca la persona jurídica. Si se tiene establecido ese plan de cumplimiento antes de que se cometa el delito, funciona como un eximente total, pero también puede ocurrir que no tenga ese plan de cumplimiento y que se cometa un delito dentro de la sociedad. Entonces, si se prepara un plan de cumplimiento una vez cometido el delito, se ha iniciado ya el procedimiento penal, funcionará ya no como una eximente, pero sí como una eximente incompleta, es decir, como una atenuante. Es decir, la elaboración de un programa de compliance iniciado ya un procedimiento penal, cuando no existía ese programa antes de cometer el delito, no exime de pena, pero servirá igualmente como una eximente incompleta y rebajará la pena. Pero lo que realmente supone la exención total de responsabilidad penal de la persona jurídica es tener el compliance antes de la comisión del delito. Es decir, hay que prevenir, tener el compliance hecho y antes de que se cometan los delitos, claro. Entonces, luego, a pesar de eso, se cometen delitos, pues nosotros ya estaremos totalmente salvados. De no existir un sistema de compliance, pues una contingencia penal para la empresa, una contingencia de responsabilidad personal para los administradores también por falta de diligencia. Es decir, que el no tener estos sistemas de cumplimiento, estos sistemas de prevención, puede provocar la contingencia penal, como digo, que puede castigarse a la empresa, pero incluso puede haber una responsabilidad por parte de los administradores que son los encargados de velar por tener esos sistemas de cumplimiento. Las claves para el éxito de un programa de compliance, bueno, se pueden poner más. Yo estoy haciendo una cosa bastante resumida, pero bueno, pues se trata de tener, pero un poco para que tengáis una idea general, ¿no? Hay que hacer en primer lugar una guía de detección y prevención de delitos, es decir, hay que hacer un mapa de riesgos que se llama, o sea, en función de la actividad a la que se dedique esta empresa, pues hay que mirar cuáles son los riesgos mayores de comisión de delitos. Lo que comentábamos antes, una empresa constructora que realice construcciones para ayuntamientos, por ejemplo, que haga obras de alcantarillado, de acerado, de asfaltar calzadas, bueno, pues por ejemplo, pues un riesgo de que se cometan delitos, pues son delitos urbanísticos, delitos de cohecho y prevaricación. Entonces, pues bueno, por ejemplo, pues como una medida para establecer un protocolo para evitar, o sea, para prevenir esos delitos, pues que el empresario, el administrador, no tenga comida con el concejal de urbanismo, por ejemplo, que no se vaya de comilona con el concejal de urbanismo. No quiere decir que porque vaya a una comilona con el concejal vaya a prevaricar o vaya a haber un cohecho o vaya a cometerse un delito, pero es un riesgo. Es un riesgo. Entonces, quitamos ese riesgo. En nuestro mapa de riesgo aparecen esos delitos como de delitos calientes, delitos que se pueden cometer con frecuencia en una empresa constructora. Una empresa que se dedica al transporte de verduras de Marruecos a España, por ejemplo, de camiones. Bueno, pues este delito, por ejemplo, pues tiene poco riesgo. No tiene un riesgo de cometer un delito de prevaricación con un concejal de urbanismo, pero sí puede ser
o sí tiene un mayor riesgo, por ejemplo, de que se realice un tráfico ilegal de personas, de inmigrantes, de inmigración ilegal, que en el camión en Marruecos se suban inmigrantes ilegales y se han introducido en el país. Pues entonces habrá que establecer unos protocolos, unas medidas para que la carga, el momento de la carga, de la descarga de esos camiones, se tomen precauciones para evitar que se realice esa inmigración ilegal. Que a pesar de que se toman esas medidas, se produce la inmigración ilegal, pues habrá un delito de inmigración ilegal de aquellos trabajadores que estén implicados en ese delito, pero no salpicará nunca a la persona jurídica. La segunda clave al éxito de este programa de compliance sería el nombramiento de un directivo encargado de control, es decir, no solamente vale con establecer estas medidas, sino que hay que establecer personas encargadas de que esto se cumpla, unos canales internos de detención y prevención, que pueden ser con canal de denuncia, pues para que cualquier trabajador de manera anónima pueda denunciar que se están cometiendo delitos dentro de esa empresa y eso hacerlo a través de esta persona encargada del control del cumplimiento del compliance. Fijar, bueno, asesoramiento externo, porque es bueno que esta persona, el oficial de cumplimiento, o sea, la persona que está encargada de velar que realmente se cumple ese plan de prevención, pues que sea un externo. Y eso ya de por sí da una imagen de cara a un tribunal de que realmente existe una voluntad de evitar que se cometan delitos, porque incluso, fíjese, señoría, que le estoy encargando a un tercero, a un externo, que sea él quien nos controle a la empresa. Es decir, que no fijo como órgano de controlador a una persona del propio Consejo de Administración, puesto que en ese caso da peor imagen, o sea, o da una imagen de, bueno, querrá controlar o no, porque está controlando él mismo y es donde mismo se comete la mayoría de los delitos, ¿no? En la parte de las personas que tienen la dirección y la representación de la empresa. Por tanto, el nombrar a un externo es también bastante significativo de que quieres prevenir la comisión de delitos. Fijar también sanciones, infracciones a quien infrinja el sistema de control, incluso despido, o sea, nos podemos meter ya incluso en el campo del derecho laboral y despedir a las personas que no estén cumpliendo las normas de compliance. Y tener un archivo histórico, esto es importante. Archivo histórico me refiero a las comunicaciones que existen entre la empresa, entre el Consejo de Administración y la persona encargada de controlar el cumplimiento normativo. Si existe una verdadera voluntad de fijar medidas de prevención, de llevar a cabo esa ejecución, la implantación de esas medidas de control, tiene que haber unos correos, por ejemplo, correos electrónicos frecuentes entre esa persona de cumplimiento y la persona de la empresa. Oye, se ha hecho esto, se ha implantado esto, ¿cómo se está haciendo esto? Esto lo estamos haciendo bien. Es decir, en ese archivo de correo se ve si realmente existe una voluntad por parte de la empresa de evitar cometer delitos o si solamente se ha limitado a comprar un compliance y lo ha guardado en un cajón y no ha vuelto a hacer ni caso. En ese caso, la existencia del compliance, y ahora también me referiré a eso, la existencia del compliance será insuficiente para eximirle de responsabilidad. Los requisitos para un programa de compliance, pues la identificación de la actividad a la que se dedica la empresa, protocolos o procedimientos que concretan el proceso de toma de decisiones, lo que está explicando el modelo de gestión de recursos financieros, obligación de informar de posibles riesgos, incumplimientos, sistemas disciplinarios, verificación y comprobación periódica de su eficacia. Pues, ¿cómo se hace un compliance? Primero, una fase de diagnóstico, que es, como hemos dicho, evaluar qué posibles riesgos puede cometer cada persona jurídica, que estarán los generales de cualquier persona jurídica y los específicos de esa persona jurídica en concreto. Es decir, una vez que se ha hecho el diagnóstico, pues elaborar el programa de prevención del delito. O sea, fijar los métodos de control y procedimientos de operación, diseñar los procedimientos para mejorar aquellas actividades que, según el diagnóstico, son de mucho riesgo para que se puedan cometer delitos. Y una vez que el compliance está implantado, es imprescindible una comisión de seguimiento para actualizar la documentación, revisar aquellos procesos sensibles, incluir nuevas medidas dependiendo de la actividad empresarial o de las reformas que va teniendo el Código Penal, donde se van incorporando nuevos delitos
cuya posible comisión está prevista también para las personas jurídicas. Es decir, que no basta, como digo, con tener un compliance. O sea, el compliance tiene que ser un compliance de calidad, un compliance hecho a medida de la empresa, hecho conociendo el interior de la empresa, entrevistando a los responsables de la empresa, entrevistando a los jefes de departamento, entrevistando a los trabajadores. De todo eso se tiene que sacar ese mapa de riesgo, esos posibles delitos que puede cometer la empresa y fijar unas medidas de prevención. Y una vez que se ha hecho un compliance de calidad, hay que establecer primero, implantarlo, es decir, que aquellas medidas que están previstas en el compliance que hay que adoptar para que evitar los delitos se van implantando y además que exista un verdadero control de que se está cumpliendo, de que exista un seguimiento de que el compliance se está cumpliendo y para eso, como digo, la designación de una tercera persona, de una persona externa es bastante interesante. Las conclusiones sobre el compliance, lo que podemos terminar y voy a ir ya muy rápido porque estamos llegando al tiempo, pues que la responsabilidad penal de las personas jurídicas ya es una realidad, que el único y exclusivo mecanismo de exención de responsabilidad para una persona jurídica es el compliance y que además es una cuestión a tener en cuenta, o sea, que la posible repercusión a una persona jurídica de un delito que se cometa en su interior puede destruir la persona jurídica, puede llevar a su disolución, al cierre, a la inhabilitación, o sea, de la imposibilidad de cobrar subvenciones, o sea, que es bastante grave y yo creo que son unas medidas que merece la pena para el empresario tener en cuenta para evitarse esta contingencia. Y ya por último, ya muy por encima, ya que como el título genérico de esta ponencia era la de distintas infracciones y delitos que pueden cometer la empresa, tanto aquellas infracciones de carácter administrativo como los delitos penales, pues hay que hacer una pequeña referencia también a la prevención de riesgos laborales. Ya sabéis que son el conjunto de medidas que una empresa tiene que establecer para reducir el riesgo de accidentes laborales o evitar que sus trabajadores puedan sufrir un accidente laboral. Con ello se pretende proteger la integridad y salud de todos los trabajadores, estudiar los riesgos que pueden tener la empresa y cómo pueden afectar a sus empleados y instaurar las medidas de seguridad para evitar que eso suceda. ¿Qué ocurre en caso de incumplimiento de no tener un correcto plan de prevención de riesgos laborales? Pues existe en el área administrativa, tal como también explicaba Lilian, pues unas graves sanciones en el orden social o de carácter administrativo, pero unas graves sanciones muy graves. O sea, aquí las sanciones que puede imponer la Inspección de Trabajo son bastante graves y además puede haber una derivación del incumplimiento a una sanción penal especialmente grave. Es decir, cuando existe una infracción de estas normas de prevención de riesgos laborales, es una infracción administrativa. Cuando esa infracción es especialmente grave, nos vamos ya incluso a un delito contra la seguridad de los derechos de los trabajadores. Y aquí ya tenemos un verdadero problema, porque aquí en un accidente laboral, donde a lo mejor el máximo responsable de la empresa pues tampoco tiene un acceso directo a los sistemas de prevención de riesgo, se encuentra como administrador y como representante legal de esa persona jurídica envuelta en un proceso penal donde un delito contra los derechos de la seguridad de los trabajadores y probablemente en concurso con un delito de homicidio imprudente, si ha habido una muerte, o de lesiones imprudentes, pueden tener finalmente incluso unas penas superiores a 4 años de prisión. Un propio administrador que, por decirlo así, no es el máximo responsable de esa infracción, pero sí lo es como responsable y como administrador de esa sociedad y, por tanto, cuando el delito es cometido por esa sociedad, pues responde el administrador. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas medidas de prevención de riesgos laborales, porque, como digo, las sanciones pueden ser muy graves, pero sobre todo es que puede haber una condena penal
también bastante grave que puede acabar con penas de cárcel. Y dentro de estos delitos de incumplimiento de la prevención de riesgo, pues bueno, se encuentra la imposición de condiciones ilegales en el trabajo, que estos son también delitos, tráfico ilegal de mano de obra, delito de favorecimiento de la inmigración ilegal, es decir, contratar inmigrantes que están sin papeles directamente, pues eso es delito, de una discriminación laboral, que por supuesto no puede existir, delitos contra el derecho de huelga y libertad sindical, y los delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores, que son estos a los que me refiero, a los que supone una infracción grave de la prevención de riesgos laborales. Y todo eso, a su vez, se castigaría por esa infracción contra la seguridad de los trabajadores, a lo que se le suma las lesiones o el homicidio, si se ha producido además un accidente de algún trabajador. Y creo que de manera rápida hemos dado un barrido a todas estas infracciones y delitos que pueden cometer las personas jurídicas. Y aquí ya nos sometemos a lo que queráis vosotros preguntarnos, las dudas que queráis, y aquí estamos a vuestra disposición, tanto Lilian como yo. Muy bien, pues efectivamente nos han lanzado una buena batería de preguntas. Así que voy con la primera. El canal de denuncias puede ser de clientes y de empleados, ¿correcto, no? ¿Es así? ¿Cómo? Perdona. No El canal de denuncias puede ser de clientes y de empleados. El canal de denuncia está previsto para que esté dentro de la empresa, para que sean por interno. Interno, exacto. Que sean los trabajadores los que puedan denunciar, que se está cometiendo alguna infracción. No obstante, también se puede estar abierto a que cualquier cliente ponga en conocimiento de esa persona responsable del cumplimiento normativo que se ha detectado una situación que puede ser delictiva. Y, por supuesto, el órgano de cumplimiento, la persona encargada de que se cumpla el compliance, pues tiene que actuar a partir de una denuncia, que aunque no sea obligatoria, el canal de denuncia sí es obligatorio interno de los trabajadores, pero una denuncia de un cliente también debe motivar una investigación a ver lo que está pasando. A través de los canales internos, entiendo. Bien. En relación a la notificación a la Agencia de Protección de Datos de una brecha de seguridad, ¿quién es el obligado a notificar? ¿La empresa responsable de los datos o la empresa encargada del tratamiento? En principio, el responsable. Lo que pasa es que esta obligación se puede delegar en el encargado de tratamiento, ¿vale? Pero digamos que el responsable tiene sobre su espalda esta carga, ¿vale? Bien. ¿Se me oye bien? Sí, más o menos. ¿Se te entiende? Vale. ¿Cómo se valora el impacto reputacional que se ocasionaría si se cometieran estos delitos? ¿Hay algún tipo de valoración? El impacto reputacional, Exacto. sí, pero no sé muy bien a qué se quiere referir. O sea, en la comisión de un delito por parte de la empresa al final, de la persona jurídica, ¿cómo sería el impacto reputacional? Claro, su valoración. Preguntan si hay algún tipo de valoración. La valoración es muy complicada, pero sí que el impacto reputacional es muy alto, hasta el punto que esto que viene de Estados Unidos, esta tendencia al compliance, pues allí ya las sociedades, por ejemplo, una empresa seria, ya nadie no contrata proveedores, por ejemplo, que no vengan también con su plan de cumplimiento normativo, o la propia administración, y aquí creo que ya alguna administración, como creo que la autonómica del País Vasco, creo que no contrata a empresas que no tengan su cumplimiento, o sea, su plan de cumplimiento normativo. Es decir, el no tener el plan de cumplimiento ya está mal visto en determinados ambientes y en determinadas administraciones. Y ya si encima se ha cometido un delito, pues bueno, pues desde luego mucha más gente va a dejar de contratar con esas empresas que han sido castigadas, que han sido condenadas por un delito. Bien. El canal de denuncias debe ser anónimo, ¿verdad? No hace falta que sea nominativo. No, tiene que ser anónimo. Es una de las características, pues para que puedan denunciar sin ningún miedo los trabajadores. Claro, si en la denuncia del trabajador se está denunciando a un superior suyo, pues claro, si se dan los nombres y apellidos no lo va a hacer nadie, ¿no? Todo el mundo tendría mucho miedo. Aquí hay una pregunta que tiene que ver, voy a saltarme una, pero es que yo creo que tiene mucho que ver con esta que acabo de hacer. Siempre he trabajado como compliance internamente. ¿Por qué tiene tanta relevancia ahora que el compliance sea externo? Sí, a ver, no es que sea necesariamente, no tiene que ser externo o tiene que ser interno.
Lo que yo digo es que lo que importa no es el compliance como documento formal, que ya tenemos un compliance y tenemos una persona encargada de cumplimiento y estamos exentos de pena. No es eso lo que dice el Código Penal. Lo que van a decir los tribunales, y el Tribunal Supremo aún no se ha pronunciado exactamente, pero se va a pronunciar porque los magistrados del Tribunal Supremo así lo expresan cuando van ponencias, cuando van a charlas, es que lo importante no es el documento en sí, sino poder demostrar que esa empresa ha asumido una verdadera filosofía de prevención de delitos y que realiza todo lo que está en su mano para evitar que se cometa un delito. Entonces, desde ese punto de vista, pues puede ser totalmente válido un oficial de cumplimiento encargado, o sea, interno, si toda la política de prevención es realmente real y es eficaz, pero lo que yo digo es que el hecho de que el controlador sea un externo ya da un indicio de que la empresa quiere ser vigilada, es decir, la empresa quiere cumplir, quiere prevenir los delitos hasta el punto que me he buscado un tercero que no forma parte de mi equipo para que me controle y me diga si estoy haciendo bien las cosas o no. Es una cosa que de cara a los tribunales es positiva. No quiere decir que teniéndolo interno no vaya a serlo, pero no sé si me he explicado, que el tenerlo externo es un indicio importante de que quiero controlar, quiero prevenir, quiero controlarme, quiero yo hacer las cosas bien y para eso me he buscado un tercero que me diga cuando lo hago mal. ¿Me he explicado? Sí, correcto. ¿Qué responsabilidad tienen los miembros de un comité de compliance penal? ¿Qué responsabilidad tienen los miembros del comité? De un comité de compliance penal. Bueno, eso es de los temas debatidos, sobre si las personas que deben vigilar el cumplimiento pueden responder, tienen que responder o no. Hombre, yo creo que del delito, desde luego, no. Del delito que se pueda cometer no son responsables. Pero sí es verdad que si ellos están dando por bueno, o sea, están siguiendo, implantando el compliance, ellos hacen el seguimiento y supuestamente ellos entienden que está bien. Si se comete un delito, no quiere decir que haya que imputárselo a ellos, pero habrá que ver en el caso concreto si ha habido alguna negligencia y están haciendo un mal seguimiento. Eso podrá dar lugar a una responsabilidad, entiendo yo, porque esto tiene debate, a una responsabilidad de ellos frente a la empresa, pero nunca, desde luego, ellos nunca van a ser responsables del delito. Vamos, por lo menos a mi juicio, los encargados del cumplimiento no pueden ser responsables del delito. Sí, si hacen un mal seguimiento, podrán tener una responsabilidad civil frente a su empresa. Bien, con la entrada en la nueva Ley de Protección de Datos, al denunciante se le establece una creación de una autoridad. ¿Qué pasa si un denunciante presenta la misma denuncia internamente en la empresa y externamente a través de la autoridad y las resoluciones son diferentes? ¿Qué resolución prevalece? No sé si lo he entendido muy bien, pero bueno, entiendo que es con protección de datos, tenemos un canal interno de denuncias, que podemos tenerlo por compliance, por ejemplo, y luego entiendo que también pues el denunciante se va directamente a la Agencia de Protección de Datos y denuncia. No está prohibido, ¿vale? Lo que pasa es que internamente se puede realizar una investigación de los hechos, que es lo que procede cuando se realiza una denuncia, y luego la Agencia de Protección de Datos realizará de manera paralela su propia investigación. De hecho, la primera fase del procedimiento, cuando se recibe una reclamación en la agencia, es la fase investigativa. Entonces, luego, pues cada entidad puede emitir lo que sea, pero al final la Agencia de Protección de Datos es la autoridad de control a nivel nacional, con lo cual lo que diga la Agencia de Protección de Datos, entiendo que, aunque es recurrible, pues tendrá un peso mayor que lo que puedan decir, pues, lo que pueda resultar de la investigación interna, ¿vale? No obstante, insisto, la Agencia de Protección de Datos no cierra la vía, luego tenemos una vía para imponer los recursos que procedan y finalmente se sabrá. Bien. Las funciones del Compliance Officer pueden asumirlas un comité ético compuesto por varios, no consigo terminar de leer la pregunta, por varios, lo siento, pero se me corta ahí. Entiendo que se ha quedado. Varias personas, me imagino, ¿no? Imagino. Un comité. Sí, perfectamente. ¿Sí? De hecho, es frecuente, sobre todo en empresas grandes. En empresas grandes, pues que se haga, que exista no una persona, sino un comité de seguimiento. Y ahí, pues, suele ser un comité mixto de personas internas y de personas externas. Sí, es habitual. Muy bien.
¿Pueden coincidir el Compliance Officer y el DPO en la misma persona? ¿Y él? DPO. El delegado de El protección delegado de de datos. El delegado de protección de datos. Estaba pensando en el CEO. El delegado de No, protección. en el DPO. Vale, pues Lilian. Bueno, yo es también discutible, pero podría existir un conflicto de intereses. Entonces habría que analizar el caso concreto y yo no descarto que ese conflicto de interés pues sea, porque al final, bueno, es que también si tenemos una micropyme hay cosas que podemos pedir y cosas que no podemos pedir. Entonces no estamos hablando, no podemos ser igual de estrictos en una multinacional, una gran empresa, que una micropyme donde somos 3, ¿vale? Vale. Pero en principio habría que analizar el supuesto concreto porque existe el riesgo de ese conflicto de interés. Otro de los participantes nos pregunta o nos pide por favor que aclaremos el tema del buzón de denuncias por acoso sexual o razón de sexo, ya que si un empleado o empleada denuncia según protocolo debe cumplimentar el formulario con sus datos para que la comisión instructora proceda a la investigación. Correcto, sí, sí. Bueno, es un buzón al final confidencial y bueno, existen diferentes maneras. Puede ser un email simplemente o puede ser a través de la página web donde tengamos un área donde se cumplimente este formulario. Si es a través de un buzón de correo, lo que sí en el protocolo se debe explicar, porque el protocolo se debe dar a conocer a toda la plantilla, cuáles son los datos concretamente que se tienen que enviar por email para que nosotros podamos proceder a la investigación, digo nosotros, la organización en sí, ¿vale? Pero bueno, al final la ley te deja un poco y te dice, pues crea este canal, pero que no es obligatorio que sea solamente por email. Existen diferentes maneras de que esa denuncia llegue de manera confidencial, en definitiva, a la dirección de la empresa y se pueda investigar. Bien. Lilian nos insiste de nuevo en la pregunta del DPO. Dice, ¿qué conflicto de interés? ¿Puedes explicarlo un poco más, por favor? Al final, el DPO busca la legalidad igual que el Compliance Officer. ¿Tiene el mismo objetivo? Es que, bueno, pero son materias distintas, entonces yo creo que sí que podría haber un conflicto de interés porque las responsabilidades están en ámbitos distintos, ¿vale? Entonces ya os digo, dependiendo del tipo de empresa, si es una empresa muy pequeña, incluso me han preguntado en alguna otra charla, pero el DPO puede ser el director de la empresa, pues si somos una micropyme probablemente tendremos pocas posibilidades. Si somos una empresa que tiene más recursos y nos podemos permitir que no coincidan en esta persona los mismos sujetos, pues sí lo podemos, o sea, sí lo deberíamos pensar en individualizar estas figuras, ¿vale? Pero no es que la ley diga que esté prohibido, es una visión que tengo y creo que habría que analizar, como decía, el supuesto concreto, ver el sector también para ver en qué situaciones nos podríamos ver. Pero no es que la norma lo prohíba, ¿vale? No es imposible. En cuanto a los delitos de PRL, ¿qué responsabilidad tiene un técnico de PRL de la propia empresa si la modalidad preventiva de esta es a través de servicio de prevención ajeno? La responsabilidad, si no entiendo mal, ¿qué responsabilidad hay del técnico de prevención de riesgos, no? Exacto. Bueno, pues depende del caso. O sea, depende si la infracción se ha cometido porque el técnico ha hecho una mala planificación o una mala coordinación o dónde se puede. O sea, entrando sobre todo en lo que es el mundo del delito, los juicios penales por un accidente laboral normalmente van contra todos, van contra el administrador, contra el jefe de departamento, contra el técnico de prevención de riesgos. Y es verdad que a los técnicos no suelen tener muchas menos condenas, porque en definitiva lo que hacen es controlar que existe un plan, que la coordinación se hace bien, pero claro, luego el día a día, el que se haya cometido el delito, que no se haya cumplido ese día una norma que sí está prevista y sí la previó el técnico, pues hará que la culpa se traslade a la persona que no ha velado porque ese día se cumpla, que no frente a él que estableció el plan y que hizo la coordinación perfectamente. O sea, no se condena muchas veces a los coordinadores, ¿eh? Vale. ¿Es obligatorio incluir en las memorias de las empresas la actividad de compliance? En la memoria de la empresa. A ver, es que ahora mismo no, porque el compliance ahora mismo no es obligatorio. O sea, la ley todavía no obliga a tener un compliance. Hay determinados sectores en los que sí. O sea, yo, por ejemplo, ahora en la liga obliga a tener compliance y a tener un órgano de cumplimiento normativo a todos los equipos que forman parte de la liga, ¿no? Bueno, nosotros, por ejemplo, somos del Granada, club de fútbol, pero solamente en aquellas actividades donde es obligatorio.
En donde no, la empresa puede tenerlo o no tenerlo. Ahora, si lo tiene, pues bueno, hará bien en explicarlo y en decir que lo tiene, porque siempre va a ser positivo. Vale. Por otro lado, ¿es obligatorio el cumplimiento de las normas UNE 19601 o ISO 37301? ¿Incluye la 1 a la ISO? ¿Incluye la UNE Sí, la a norma la ISO, ISO? ahora mismo no sé a la que se refiere exactamente, no sé el número, pero sí que la norma ISO decimos lo mismo. O sea, lo importante, el código, la ley no obliga a tener una determinada forma de tener un sistema de control. Entonces, claro, el cumplimiento de todas las normas ISO, pues eso va dando puntos positivos, es decir, se está cumpliendo. Esto también, lo otro también, es decir, se está cumpliendo y eso da esa imagen en conjunto, que es lo que muchas veces no se termina de entender. No, es que yo he cumplido la norma ISO tal y la cual. No, eso me parece bien. Pero aparte de eso, ¿usted ha vigilado que no se cumplan delitos? No, pues todo eso, lo que digo, el cumplimiento de esas normas, el tener un compliance, una persona que se encargue de cumplimiento, todo va sumando y es ese paquete total el que va a determinar si se aplica la eximente o no se aplica la eximente. Vale. ¿Y fundaciones y ONGs están sujetas a compliance? ¿Las? ONGs y fundaciones, ¿están sujetas a compliance? Las ONGs y fundaciones, pues no están excluidas. O sea, como no están, a ver, no a compliance, sino a posibilidad de cometer delitos. Ojo, nadie está obligado a tener compliance. Lo que sí hay son una responsabilidad penal de las personas jurídicas y hay unas excepciones. Y esas excepciones, que son las que he mencionado antes, son las administraciones, o sea, pero la ONG como tal no está excluida. Es decir, que una ONG puede cometer un delito, sí, claro que sí. Y una fundación. Muy bien. Y por último, ¿cuál es la cifra que debemos tomar como referencia cuando se dice volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior? Esto me suena que es de protección de datos de las sanciones de 20 millones. Sí, pues es textual. No sabría decirte volumen de negocio total anual del ejercicio anterior. Es esa la cifra de negocio que tienes que tomar. Creo que viene más o menos definido, pero o sea, cuando sacas tus cuentas, pues de ahí sacarás tu número y en base a ello pues serás. Y ojo, optándose siempre por la de mayor cuantía. Si 20 millones es más que ese 4%, la multa serán 20 millones. Entiendo. La última pregunta ya, porque nos hemos ido de tiempo. ¿El canal de denuncias de igualdad debe identificar a la persona o también debe de ser anónimo? En principio debe, este es el de igualdad, el de acoso, ¿vale? En principio sí que tendría que identificar. Otra cosa es la estricta obligación de confidencialidad que se debe tener sobre los datos del denunciante en el marco de la investigación que realicemos dentro de la organización. Bien. Bueno, desde luego la sesión nos daría para toda la mañana. Es muy destacable el papel que juegan los distintos mecanismos de control y el seguimiento que decíais también, que nos ayudan a prevenir estos delitos dentro de nuestras empresas. Lamentablemente hemos agotado el tiempo, con lo cual pues os haremos llegar, recordamos que os haremos llegar el enlace de la grabación para que podáis visualizarla de nuevo y así como el contacto de Vicente Tobar para que podáis trasladar vuestra consulta personalmente. Su equipo estará encantado de poder ayudaros y de nuevo agradecer a todos los que nos habéis acompañado pues vuestro interés. Esperamos que sigáis participando en todas aquellas actividades que os brindamos desde el Club Cámara. Y Lilian, Vicente, un placer escucharos. Muchísimas gracias por darnos luz en este tema tan necesario y tan interesante. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros y a todos los asistentes. Muchas gracias. Gracias, un placer. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego.